Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tratar de adentrarnos rapidito en este misterio que son las catedrales góticas y ese mundo medieval de una época donde hubo grandes problemas para la humanidad porque las edades medias nunca son algo muy lindo, siempre son un momento oscuro en todos los procesos civilizatorios, pero siempre, aún en los momentos más oscuros, siempre hay algo de luz que va a iluminar y alumbrar a aquellos que sepan ver las cosas. Es por eso que hoy vamos a tratar de entrar en ese misterio de los constructores y las catedrales góticas. Vamos a ir un poco rápido porque hay mucha cosa, pero es importante ir pasito a pasito. Primero, no sé si esto ya está activo, Roma. Ahí pasó, gracias. Lo primero que uno se enfrenta al mirar una catedral gótica y estudiar su simbolismo es que no es una construcción así nomás. Cuando hablamos de catedrales o de templos, porque la catedral es un templo cristiano, ahora vamos a adentrarnos un poquito en ese tema, nos damos cuenta que no solamente es una construcción, y por eso pusimos ahí abajo, es un gran libro de piedra. ¿Por qué? Porque en las catedrales, a través de todo el simbolismo que está representado en sus construcciones, en sus muros, en sus artesonados, en la construcción de cada una de las piedras, podemos encontrar lemas, podemos encontrar enseñanzas, podemos encontrar grandes misterios, o por lo menos puntitas de los misterios de la naturaleza. Y eso es algo muy interesante, y ahora vamos a ir pasando poco a poco por este emblema de piedra que es una catedral. Lo primero que tenemos que ver ahí, es que en la antigüedad siempre el concepto de templo es una suerte de lugar sagrado que representa en sí mismo a todo el universo, a todo el cosmos. Y es a través del templo donde aquellos que participan de un rito, sea religioso o no, es que uno entra en contacto con lo sagrado dentro de uno mismo, ese aspecto místico que todos tenemos. Hoy lamentablemente el aspecto místico del ser humano está relegado a veces a lo religioso y uno dice, yo no soy religioso, entonces no tengo mística. La mística es mucho más que lo religioso. La mística es cuando nos sentimos inmersos en el misterio al ver las estrellas, cuando miramos un atardecer y no entendemos nada, pero algo en nuestro interior vibra, se despierta. Eso también es la mística. La mística es un aspecto del ser humano, que no solo está en lo religioso, claro que lo religioso lo tiene, pero también hay una mística filosófica, que es la que vamos a ver que trataron de volver a rescatar estos antiguos constructores. Es así que entonces los templos van a representar ese lugar sagrado donde uno puede contactar y donde se contacta la tierra con el cielo. Siguiendo las enseñanzas de Platón, diríamos, donde los arquetipos de alguna manera están como más presentes y uno puede conectar con ese aspecto sagrado del universo y de uno mismo. Por eso es que vemos que templos no solo son las catedrales, ha habido en Egipto, ha habido en América, ha habido en todas partes del mundo. Y acá les puse algunos ejemplos bastante distintos entre sí, o el Partenón griego, la pirámide de Chichén Itzá, un templo celta, un Cromlech, todos tenían el mismo simbolismo, tratar de contactar con lo sagrado. Y vamos a ver que no solo eso, sino que además de tener un simbolismo similar, también tenían huellas de un conocimiento geométrico de la naturaleza, un conocimiento geográfico de dónde ubicarlos. Como sabemos, los templos no se ubicaban, acá queda bien más o menos, ¿te parece? Y lo ponemos acá. No, se buscaba un lugar específico. El rito para comenzar la construcción, eso que hoy nos queda como la piedra fundamental y que siempre se hace, van las autoridades y se ve la piedra fundamental de la torre de Antelo, de lo que sea, eso también era un rito específico y se hacía en un momento especial del año, no era cualquier cosa. Cada cosa tenía un simbolismo y un significado. Vamos a ir poquito a poco, entonces, esto se ve que está o con poca pila o tiene que apuntar allá, a ver. Ahí, apuntamos allá, apuntamos
al constructor que tenemos ahí en el cubículo. La catedral gótica como emblema de la tradición filosófica. ¿Por qué puse ese título? Porque así como venimos hablando de los templos, la catedral gótica en particular va a tener, quizás por ser uno de los que tenemos más recientes en el tiempo, porque lamentablemente muchos de los otros templos de la antigüedad y de otras civilizaciones se han ido perdiendo, se han ido destruyendo, pero de estas tenemos muchas cosas y en particular tenemos muchos símbolos. Un emblema es un conjunto de símbolos. Y vamos a ver que en la catedral va a haber una gran variedad de emblemas y símbolos sagrados, vinculados con diferentes aspectos. Uno de ellos, obviamente, será la alquimia. Antes de... Ahí está. Antes de entrar ya en detalle el aspecto simbólico de estas catedrales y sus diferentes digamos, significados, primero hay que entender que el gótico, todo lo que es el arte gótico y la construcción de las catedrales góticas es algo bastante enigmático a nivel histórico, porque hay un salto, casi que no hay, digamos, una variación paso a paso constructiva, y pasamos a tener unas grandes catedrales con todos unos nuevos elementos que surgen prácticamente de la nada. Evidentemente acá hay todo un aspecto histórico que nos daría tiempo para en otra charla ahondar sobre dónde se encuentran todos estos vínculos que hay. La realidad es que los constructores empiezan a desarrollar nuevos aspectos, fundamentalmente son estos que ponemos acá, los arbotantes, los pináculos y los contrafuertes, que si bien ya se venían usando, es lo que permite construir este tipo de cosas y hacer un pasaje de lo que fue la época anterior, constructiva, que es el románico. Miren lo que era una iglesia estilo románico, y fíjense la envergadura, el tamaño de una catedral gótica. Hay una gran cantidad de nuevos aspectos que surgen prácticamente de manera enigmática, que son estos aspectos de los arbotantes, los pináculos y demás, que dan un impulso a una nueva forma de construir y pasar de algo tan pequeño y lúgubre, porque fíjense que las ventanas tenían que ser muy pequeñas, porque si no, no aguantaban las paredes, tenían que ser muy anchas, a toda una nueva construcción donde lo que predomina es el aspecto de la luz. La luz, los vitrales, rosetones de 10 o 12 metros, imagínense 10 o 12 metros, son un rosetón de esos de piedra circulares, por donde entraba el sol. De acá al fondo de la sala tenemos 8 metros. Imagínense lo que es un rosetón de 12 metros. Era una obra magnánima de hacer. Todo con vidrios de colores, una cosa bellísima. Este, por ejemplo, creo que tiene 10 metros. Este es de la Catedral de Notre Dame de París. O sea, como saben, lamentablemente en el año 2019 hubo un gran incendio y se cayó toda la aguja principal, y según lo que estuve leyendo, por el 2024 se espera reabrirla al público. Esto entonces por el lado del enigma de la construcción gótica, que simplemente lo quería pasar como una pequeña pincelada, que ya nos va empezando a hablar de ese misterio de cómo prácticamente de la nada aparecen unos grandes maestros constructores con nuevas ideas, ideas ingenieriles, estructurales nuevas, que permiten un gran cambio en la construcción.